Nosotros mostrábamos lo que estábamos haciendo muy orgullosos y nos miraban y nos decían, "Oye, estos académicos locos, ¿qué están haciendo? Esta cuestión no funciona así". Y ahí nos pegamos no sé si te acordás, Un ¿no? Y golpazo. sí, claro, dijimos, "Oye, estamos haciendo las cosas un poco mal". ¿Cómo conversa el desarrollo que hicieron ustedes, la planificación minera en sí, con este tema de sostenibilidad, con el impacto que sigue generando la minería? La minería es un recurso no renovable. O sea, es el cobre, el mineral que está abajo lo voy a sacar una vez. Y listo. Esto no es un negocio que yo toda la semana voy a sacar. No. Una vez se saca. Entonces, por eso es tan importante también planificar bien esa decisión. O sea, considerando todos estos aspectos. Un spin-off es una estrategia de innovación corporativa en la que una empresa crea una nueva entidad independiente separando sus divisiones o unidades de negocio. Al menos eso es lo que dice ChatGPT y Investopedia. Un spin-out es ir un paso más allá. Implica la creación de una nueva empresa a partir de activos, propiedad intelectual o tecnología desarrollada dentro de una organización existente, como una universidad o una empresa. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los spin-offs o spin-outs son un gran fracaso, debido a problemas de expectativas, problemas en el equipo, problemas de financiamiento, etc. La clave está en, como me decía un profesor, como a los hijos darles la atención necesaria y cariño también, pero también saber cuándo acompañarlos y dejarlos partir. En el marco de esta serie exclusiva que estamos desarrollando con la Universidad Adolfo Ibáñez, conversaremos hoy con Marcos Goicolea, hoy profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Eduardo Moreno, hoy en Google Research París y profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a hablar acerca de Alicanto Labs, un software que optimiza la planificación financiera y que hoy colaboran con empresas como Vale, Anglo American, Newmont y muchos más. Ciertamente este sí es un caso de éxito de spin-off o spin-out desde la universidad. Te invito a acompañarme en esta conversación profunda donde conversaremos acerca de esto y mucho más. Y como siempre, los invito a cada uno de ustedes a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y ahí van a poder acceder a nuestro newsletter y cada uno de los lanzamientos de este podcast Conversaciones con Impacto. Así que sin mucho más, sean todos y todas bienvenidos al show. Bueno, queridos Eduardo y Marcos, muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, como comentaba hoy, ¿no? Al inicio. Tiene que ver con universidad, tiene que ver con transferencia tecnológica. Me gustaría como rápidamente, hablé un poquito de Alicanto, ¿no? Pero para poner en contexto, vos, Marcos, me habías pasado una historia, ¿no? De cómo comenzó esto. Creo que está bueno arrancar de ahí. ¿Cómo comenzó este camino? Porque ciertamente vos no sos emprendedor de base, digamos, o de formación, ni Eduardo tampoco, sos más bien investigador. Entonces me parece bien marcar ese salto. Perfecto, tampoco sabemos mucho de minería, nuestros orígenes. Entonces, la verdad es que Eduardo y yo éramos compañeros en la Universidad de Chile, Ingeniería Matemática. Y los dos trabajamos en el tema de algoritmos y optimización. De hecho, los dos fuimos a doctorarnos y volvimos a Chile más o menos en la misma época. Uh-huh. Y yo creo que puedo hablar por los dos cuando digo que nos gusta mucho la computación, los algoritmos. Yo creo que somos de esa generación que se crió con los Atari ST, con los Apple II. Que nos antes .com, mucho antes los sí. .com, que nos gustaba programar, que nos gustaba hacer cosas. Entonces yo creo que siempre cuando cuando entramos a la Facultad de Ingeniería buscábamos, ¿no es cierto?, volver a eso, ¿no es cierto?, dentro de la ingeniería matemática, hacer cosas con computadores y todo. Y bueno,
los supercomputadores, los clústeres, era una cosa muy atractiva y la especialidad que seguimos tenía que ver con eso. Yo trabajé particular en estos problemas de optimización gigantes, donde usábamos estas máquinas de IBM con cientos de máquinas de cómputo, todas esas cosas, y pasé los veranos allá en IBM, y era muy entretenido. Y yo trabajé en un problema teórico que se llama el vendedor viajero, que uno trata de conectar, hacer una ruta más corta en un mapa, que es un problema clásico de las matemáticas. Y claro, volvimos a Chile. Y la idea era, bueno, ya estudiamos todo esto, ¿no es cierto? Tenemos toda esta experiencia y esta experticia. ¿Cómo la podemos aplicar en Chile? ¿No es cierto? Claro. Entonces ahí Eduardo quizás puede contar eso, pero Eduardo está trabajando acá y se encontró con este problema que yo creo que nos llamó mucho la atención. Claro, yo creo que también una característica que nos pasó a los dos y a otros, de hecho, que están también trabajando con nosotros, es que cuando uno estudia matemáticas es una carrera bien abstracta y etérea, ¿no es cierto? Y yo creo que ambos teníamos también este interés de aplicar esto. O sea, uno no estudia matemática pura, estudia matemática aplicada y uno dice, bueno, quiero ver esa aplicación, quiero ver cómo encontrar esas cosas. Entonces, de vuelta al doctorado, que generalmente son temas más teóricos, como que empezamos, en mi caso, a buscar proyectos más aplicados y en ese momento estaba en el Centro de Movimiento Matemático de la Universidad de Chile y aparecieron varios problemas aplicados en los que pude trabajar y en particular apareció este de la minería, que era como para explicarlo fácil es dónde hacer el rajo, en el caso de la minería de rajo, dónde hacer el rajo, cuándo y qué hacer, cómo avanzar hacia qué lado en los años. Minería a cielo abierto. Minería a cielo abierto. Eso es. Exacto. ¿Dónde hacerlo, cómo mejorarlo? Exacto. Sería. Y como que llegaban con este problema que tenían una forma de hacerlo bastante... como si heurística, de los años 60. Digamos, un método diseñado en los años 60 para los computadores de los años 60. Okay. Y que tal vez todos sabían que tal vez se podía hacer mejor, pero nadie sabía muy bien. Entonces, como que fue un proyecto que partió de ahí, nos gustó, fue un proyecto corto que realizamos, etc. Y después yo, año 2007, me incorporo a la Universidad Adolfo Ibáñez. Marco había llegado el año anterior, ¿no es cierto? 2006 había llegado Marco. Y con este proyecto digo, mira, este problema me pareció súper interesante, podríamos mirarlo. Marco venía llegando también, yo sabía que era un experto en todo este tema de minería, de problemas de gran tamaño, y dijimos, mira, calza un poco con ese perfil de problema, ¿por qué no lo miramos? Junto también a otro profesor de la Universidad de Chile en ese momento, que era Daniel Espinosa, que es otro de los socios fundadores también de Alicanto. Bien. Y empezamos entre los tres a ver qué podemos hacer con este problema, podremos hacerlo, etcétera. Y ahí partió de nuevo en un ambiente muy académico, digamos, en el sentido del desafío de resolver este problema, que era aplicado, pero hasta ese momento no habíamos hablado con ni un minero, no habíamos hablado, solo teníamos algún poco conocimiento de ese año que estuve yo en el CMM hablando con la contraparte en ese caso, que era el IM2 de Codelco, que era un instituto de investigación. Uh-huh. Claro. Pero ahí, por ejemplo, creo que sería interesante poder entender, porque decir, bueno, esto se venía solucionando como en 1960, ¿no? Los problemas, ¿cómo se hacía en los 60? ¿Cuál es la ineficiencia? No, al contrario, era súper eficiente. En los años 60, para los computadores que había, era brillante la metodología. Lo que pasa es que en los años 60, la minería todavía era muy importante en Estados Unidos. Ya tenéis que pensar que en esa época Stanford, Columbia, todas las grandes universidades de Estados Unidos tenían escuela de minas. Ah, mira. Y lo que pasó con el tiempo es que Estados Unidos en algún momento decidió que eso no era un área estratégica. Es verdad, porque entonces, hoy no es. No, cerraron todas las escuelas, las grandes universidades, las más conocidas, cerraron sus escuelas de minas. Quedaron algunas muy buenas, el Colorado School of Mines, entre otras, pero no la grande. Y NSF dejó de financiar investigación en minería. Entonces yo creo que pasó un fenómeno medio extraño de que Estados Unidos empezó a seguir temas como la energía, el aprendizaje de máquinas, la salud, otros temas, y este tema de la minería quedó un poco botado. Y empezó a ser recogido por países como Canadá. Australia, Chile. ¿Ya? Chile también. Empezaron a tomar ese tema, pero lentamente y tímidamente, ¿no es cierto? Digo, hay una tendencia a los académicos de seguir un poco la tendencia de los grandes proyectos de NSF, porque las grandes revistas están publicando ciertos temas y uno a la inercia a irse para allá. Entonces, yo creo que este era un tema que estaba un poco botado.
nosotros nos sorprendimos mucho de que había una industria gigante de software de este problema. O sea, habían software, habían muchos usuarios, descubrimos que todos los ingenieros de mina toman un ramo de planificación minera donde estudian este problema. Y nosotros, sin embargo, nunca habíamos escuchado este problema antes. Entonces fue como una revelación y ahí nos empezamos a meter y nos pusimos en contacto con algunos grupos de Estados Unidos, con los grupos de Canadá, con los grupos de Australia y empezamos a colaborar. ¿Cómo hacen los académicos en este problema? A escribir papers, ir a conferencias, intercambiar ideas, publicar datos y empezar a dialogar respecto al problema. ¿Qué es la planificación minera? La planificación minera de largo plazo, eso es un poco lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en planificación estratégica. ¿Ya? O sea, estoy mirando a 20 años, 50 años. No estoy mirando lo que voy a hacer el próximo mes, el próximo año, no, sino que a largo plazo. Es de cierta forma decidir, dado un yacimiento, bueno, ¿qué voy a hacer el año 1, el año 2, el año 3, el año 4? Es decir, ¿qué forma va a tener el rajo, ¿no es cierto? El hoyo que se genera en la mina a lo largo de este tiempo. ¿Qué hago con ese material? Okay, una vez que traigo eso, que esto lo voy a botar, esto lo voy a guardar, esto lo voy a procesar para sacar cobre y también un poco el tiempo. O sea, yo creo que lo más importante, y ahí un poco donde aparece el valor que aportamos nosotros, ¿en qué tiempos hago esto? ¿Ya? Porque, por ejemplo, lo que primero nos dimos cuenta nosotros es que este método de los 60, lo primero que hacía era ignoremos el tiempo. Y resolvía un problema que daba a decir, entonces a partir de esto uno puede decir, debería partir aquí, continuar acá, continuar acá, continuar acá. Y claro, uno que sabe de inversiones que el dinero a 20 años no cuesta lo mismo que el dinero hoy en día, ¿no es cierto? Las tasas de descuento, valor presente neto, etc. Entonces nosotros decíamos, esto está mal, porque ¿cómo voy a poder tomar una decisión ahora, a 20 años, a 50 años, ignorando ese valor? O sea, si yo tal vez tengo un material acá que es valioso, no es obvio que yo lo quiero sacar al tiro, porque tal vez abajo hay algo más valioso y quiero llegar a eso que está abajo antes. Entonces, esa era un poco la idea que nosotros daba vuelta, decir, mira, esto que están usando está bien, funciona, es súper eficiente, podemos resolver problemas súper grandes, pero está ignorando algo que puede ser muy, muy valioso. Y claro, ¿y por qué no hacerlo tal vez usando lo que son los modelos de optimización, etcétera? Había una componente práctica. De hecho, ya en los años, no sé, pues, ¿de qué año es el paper del primer modelo? ¿De cuál? Del 60, los primeros años de los 60. Claro, de los 60 es como la primera persona que dijo, mire, este es un modelo de optimización para poder hacer. Claro. Pero no habían computadores, no habían métodos también, los métodos para resolver estos problemas no se habían desarrollado. Entonces se quedó guardado como en un cajón de un profesor. Y de cierta forma nosotros fuimos retomando eso y dijimos, bueno, ahora hay mejores métodos, hay mejores computadores y podemos hacer nosotros cosas nuevas que nos permitan resolver esto. Y claro, como siempre uno parte con cosas chiquititas y nos dimos cuenta que efectivamente estábamos, al considerar la tasa de descuento de inversión, estábamos generando un aumento de valor importante. Y una de las cosas también que pasa mucho en minería es que si yo logro ganar un 2%, es un 2% un montón de plata. Claro. Entonces, por supuesto que eso se paga. Entonces ahí empezaron a decir, mira, esto puede ser interesante, sigamos avanzando por ese lado. Y un paréntesis, eso. Este problema que describe Eduardo es, como digo, un problema altamente estandarizado que se resuelve en todas las de la mina del mundo y es parte del plan de negocio de un proyecto minero. Porque al final la minería es un negocio, claro, ¿no es cierto? Y un negocio de muy largo plazo, que es distinto a otros negocios. Entonces, es un negocio donde hay que planificar, hay que pedir grandes préstamos, estamos hablando de miles de millones de dólares, hay que tomar decisiones que afectan a decenas de miles de personas que van a trabajar en ese proyecto y son inversiones y decisiones que se toman con mucha antelación cuando se producen los hechos. Entonces yo hago inversiones ahora para un proyecto que va a durar 50 años y yo no sé lo que va a pasar en 50 años. Yo no sé cuáles van a ser los precios de los commodities, yo no sé cuáles van a ser las condiciones políticas bajo las cuales voy a operar, las exigencias medioambientales. Entonces, ese tipo de decisiones requieren una planificación muy profunda y por eso se emplean las matemáticas para apoyar esa toma de decisiones. Al final del día, este problema que describe Eduardo, hoy en día hay normas ISO
ya que describen cómo tiene que ser este plan, y esas normas ISO, ese plan, uno se lo entrega a un banco, ¿no es cierto? Y lo exige un banco para darte un préstamo para hacer un proyecto minero. O sea, esto no es solo un problema que uno dice para hacer las cosas mejor, es necesario además hacerlo, porque si no uno no puede financiar un proyecto de inversión. Entonces, es un problema, una parte importante de la minería. De hecho, dicen que es la parte que más da valor a un proyecto minero, porque cuando uno más puede incidir en un proyecto en la etapa temprana, cuando uno toma las decisiones estratégicas. Y ahí es cuando uno más incide en el proyecto. Entonces... Y ustedes vieron esta parte de la planificación, ¿no? Que había un tema, una desactualización, ¿no? Y que todavía había espacio, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Cómo lo empezaron a resolver? Partimos mal, ¿no es cierto? Sí, eso. Esta una anécdota muy divertida. Nosotros leímos los papers, porque nosotros suponíamos que los papers académicos explicaban cómo hacer el problema bien. Por eso nosotros resolvimos los papers y pescamos el mismo problema que hacían los papers, lo hicimos mejor. Y los publicamos. Y estábamos contentos. Y dijimos, vamos a ir a aplicar esto. Entonces, ahí en ese momento estaba Juan Enrique Morales, ¿cierto? Que fue director de Codelco muchos años, ¿no es cierto? Que estaba trabajando en la universidad y nos dijo, yo los voy a ayudar, chiquillos. Y él fue y nos llevó al norte, nos llevó a varias minas. Fuimos a Ministro Ales, fuimos a Chuquicamata, fuimos a varios proyectos y nos presentaron. Y nosotros mostrábamos lo que estábamos haciendo muy orgullosos y nos miraban. Locos, ¿qué están haciendo? Esta cuestión no funciona así. Y ahí nos pegamos ¿te acordás? ¿No? Claro, dijimos, hoy estamos haciendo las cosas un poco mal, parece. Y ahí nos picó un poco el orgullo y yo creo que empezamos a mirar fuera de los papers. Y ahí un amigo nuestro que conocíamos de la página nos dijo, no, que ustedes están leyendo lo que he equivocado, ustedes no tienen que leer los papers, tienen que leer los manuales de software. Pero ¿cómo los manuales de software? Los manuales de software. Y nos pasó un cerro de manuales de software y lo leímos y claro, era parecido a lo que estábamos haciendo, pero ahí como que de repente se nos cayó la teja y dijimos, esta cosa a veces los papers, ¿no es cierto? A veces una burbuja un poco, los académicos, un lugar. ¿no es cierto? Se quedan en un loop ahí cerrado haciendo cosas y ahí empezamos a salirnos de eso y en vez de hablar con nadie empezamos a hablar con consultores, nos asociamos a consultores en Chile y nos asociamos a alguna empresa minera y empezamos a tener conversaciones con empresas y adaptar las cosas que estábamos haciendo nosotros. Y no era tan distinto, lo que pasa es que el foco era muy distinto. Entonces, pero ahí empezamos como a cambiar el rumbo. Fue un cambio más de modelo de pensamiento que de contenido. Claro, yo creo que fue el principal aprendizaje que tuvimos, yo creo, en este proceso y una de las cosas que más rescatamos. Claro, efectivamente, claro, se da mucho esto. Yo creo que esto pasa mucho también en la academia, donde yo digo, mira, tengo este problema real, mira, lo voy a extraer y tengo este problema, y sobre este problema yo trabajo y después viene alguien que sigue trabajando en eso y lo mejora, etcétera. Pero de repente esa evolución se olvida de dónde viene esto. Claro. Y se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso de cierta forma también es un poco lo que nos pasó. Nosotros dijimos, mira, están todos estos papers que resuelven este problema, que, entre comillas, es el problema que quieren resolver los mineros, y lo mejoramos, pero cuando uno habla con los mineros dice, no, ese no es el problema que yo quiero resolver. Y claro, y la verdad es que, como decía, no está tan lejos. Dice, pero ¿por qué no? No, porque esto no considera esto. Y ellos empiezan a decir, ya, pero eso sí podríamos considerarlo. Y de cierta forma... Una parte clave que yo creo en todo este proceso es tener ese contacto con la industria. En este caso, nosotros también pensamos en un principio, hay que hablar con las mineras. No fue bastante mal con las mineras. No fue mejor con las consultoras mineras. Entidades intermedias. Exacto. Estas que de cierta forma están resolviendo el problema de la minería y además ellos están muy interesados en tener mejores soluciones. O sea, si ya alguien llega con una forma de tener un mejor plan minero, una mejor más solución. Rápido, más obviamente barato. ellos son los principales interesados. Entonces, claro. tuvimos la suerte de tener contacto ahí con Francisco García, ¿no es cierto?, al principio en NSL. Decir, miren, y que también han creyó, porque él vio las soluciones y se dio cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo era distinto a lo típico. Y dijo, ¿saben qué? Está interesante, hay algo aquí detrás, pero en realidad para ser usable, para que sea interesante para nosotros, debería tener esto. Y claro, el 80% de las cosas nosotros dijimos, ya, pero eso es súper fácil, o sea, es cosa de arreglar esto y lo podemos agregar. Claro, había un 20% que requirió
Varios años. Y hay cosas hay un 2% que todavía no podemos solucionar, ¿no es cierto? pero obviamente eso hizo que esto evolucionara en algo que pasó a ser algo que a ellos les interesó. Ajá. Y ahí yo creo que fue como el primer despegue, digamos, de decir, ya, esto me interesa, hagámoslo, y ahí empezaron a llegar otras personas, otras mineras, particularmente en Estados Unidos. Bueno, entonces ahí vos básicamente lo que hicieron fue, bueno, empezar a cambiar estoy tratando de seguir su camino, ¿no? El mindset, la forma de pensar. De ahí empezaron a hablar con entidades más desde como le dicen en la academia, el estado de la práctica, en vez del estado del arte de la práctica, creo que le dicen. Gente en terreno. Y ahí después vino el pase al software. O sea, el paso al software fue o en esa parte. Está todo, es que nosotros nunca tuvimos la intención de crear un software. Eso nuestra estrategia original. Nosotros somos académicos, vamos a desarrollar la tecnología y la vamos a publicar y las empresas van a aplicarla y eso nosotros íbamos a quedar contentos con eso. Eso era nuestro objetivo. Más tipo transferencia clásica. Claro, que nosotros publicamos conocimiento y después lo toma alguien y lo usa. Perfecto. Eso fue. Y lo que nosotros aspirábamos era colaborar en ese proceso y que nos financiaran nuestros laboratorios, nuestros estudiantes, como uno ve que se hace en Estados Unidos. Ahora, lo que nos pasó en el camino es que la empresa era muy conservadora, era muy reticente a probar esta tecnología. Y decían, bueno, sí, mira, si no así, pero estamos bien así como estamos en la empresa de software. ¿Para qué voy a tomar un riesgo en implementar esta cosa? Si ya soy un líder de mercado, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros decimos, pero esto puede ser mucho mejor. Y nos costó mucho. Y claro, nosotros estábamos publicando, teníamos cosas, y ahí hubieron dos empresas que aparecieron en distintas circunstancias. Uno era Newmont Gold, una empresa norteamericana que produce oro. Ajá. Es la productora más grande del mundo de oro ahora en este momento. ¿Ya? Y la otra era Barrick, que también produce oro. Entonces, nosotros teníamos dos contactos separados. Newmont se empezó a interesar en algunas cosas que nosotros hacíamos minería subterránea. Entonces nos empezó a financiar y empezamos a tener un vínculo con ellos. Y por otro lado, en Barrick, nosotros le hablábamos, le decíamos, Barrick, deberían usar esto. Y nos decían, mira, sí, puede ser. Hasta que de repente un día tuvieron una emergencia en un proyecto, ya que tenían un proyecto que no puedo nombrar, pero básicamente un proyecto que estaba todo andando bien y de repente se dieron cuenta que la mina estaba inundada, ¿ya? Y que no podían seguir el plan que tenían hecho y tenían que hacer un anuncio importante en un par de meses más y claro, se dieron cuenta que no tenían cómo hacerlo en 2 meses, que se lo podían hacer a mano, pero a mano se iban a demorar 6 meses. Entonces dijeron, bueno, no perdemos nada en probar con estos chilenos locos, ¿no es cierto? A ver si lo que tienen sirve para algo. Y nos llamaron. Y nosotros, claro, en un mes sacamos toda la cuestión y lo metimos al computador, metimos el algoritmo, computamos cientos de escenarios y vimos distintas tasas de bombeo y ubicación de maquinaria, y analizamos, usamos miles de cálculos y rescatamos el proyecto. O sea, nosotros logramos construir un plan estratégico que era muy parecido en valor final al proyecto que yo tenía originalmente, que lo que hacía era minaba por el sur en vez de por el norte, y se daba una vuelta por acá, y hacía toda clase de cosas, y quedaron fascinados. Y ahí ellos nos contrataron como asesores, hicimos, ¿cuántos? 10 proyectos con ellos hemos hecho. ¿Esto era con la minera? Con Minera Barrick. Con Barrick. Entonces hicimos varios proyectos con ellos, y muy exitosos. Entonces de ahí ellos nos recomendaron a esta otra empresa, esta casa de software que se llama Deswik, que estaba buscando desarrollar una tecnología de optimización dentro de su suite. Entonces Deswik nos llamó un día, y ahí recibimos un día la llamada telefónica de Deswik, oiga, ¿sabe que supimos de usted? Nos gustaría conversar. Y ahí nos plantearon, oye, ¿no le gustaría a ustedes convertir estas cosas de sus papers en un software comercial? De ahí lo pensamos y la verdad son entretenidos, así que ahí empezamos. Ahora, fue. Déjame contar la historia de la otra empresa. La otra era Newmont. Llegamos a Newmont a través de una colaboradora que tenemos nosotros, de Alexandra Newman, de Colorado School of Mine, que ella tenía algunos proyectos en minería con ellos y nosotros nos conocimos en estas conferencias y Cami, ¿por qué no lo van a presentar? Entonces nosotros fuimos también a presentar lo que nosotros habíamos hecho, que de cierta forma era muy parecido a lo que habíamos hecho un par de años atrás con Juan Enrique Morales en todas las minas de Chile. Y también nos pasó
que nos miraron con cara, sí, Claro. etcétera. Pero Sí. ellos tenían una cosa que yo creo, no sé si otro grupo, una minera en Chile tiene, es que ellos tenían un área de investigación de operaciones, de optimización, con gente con doctorado, que después le dijeron, miren, ya saben qué, eso es interesante, pero nos podrían dar una charla mañana, pero que sea técnica, que nos expliquen con detalle. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué tan técnica? Todo lo técnica que puedan. Nosotros dijimos, bueno, ok, pero prepárense para ver hartas ecuaciones, alto algoritmo, etcétera. Bueno, y al día siguiente, efectivamente, ellos trajeron este equipo de gente que fue súper bueno, porque nosotros explicábamos y nos hacían preguntas. Y efectivamente este equipo, por primera vez, entendía lo que nosotros hacíamos. De cierta Mirá. forma entendía y se Lo daba que cuenta estaban que lo que yo trabajando. estaba vendiendo no era, no Humo. sé, humo, básicamente. No era algo o Etéreo. algo típico que había probado, sino que efectivamente detrás había algo nuevo, habían ideas nuevas, habían métodos nuevos. Y me acuerdo que salimos de esa reunión diciendo ellos, ¿saben qué? Probemos con ellos, porque efectivamente. Y ahí partió esta también colaboración con ellos que, Y también ellos han hecho muchos proyectos con nuestro software también. claro, ellos también han Bueno. tenido... Y ellos fueron como los dos... Como los dos que adoptaron Exacto. primeramente la tecnología. Y da pena que este refrán sea cierto, pero como que esto de que nadie es profeta en su tierra, o sea, después de haber recorrido todas las Y hoy- mineras en Chile, Hoy sí son profetas. llegan estas dos y Nos ha costado mucho entrar en Después Chile. de- hoy día lo usan, pero a través de Deswik, porque le compran el software a Australia y Mira. detrás están usando lo nuestro, Qué loco. pero sí. Mm. Pero los que sí confiaron en ustedes, y ahí como quiero ir saltando de algunos temas, fue los fondos públicos, ¿no? Que ustedes se financiaron con Sí, no, nosotros Fondesit, no hubiéramos podido hacer esto ¿no? sin ANID. O sea, la Agencia Nacional de... y Corfo, las Corfo. dos agencias. Nosotros partimos financiando todos estos primeros 10 años que te contamos de Codel, con nuestra experiencia con Newmont, todo eso lo financiamos con investigación científica ANID, con Fondesit, con Fondef, con Anillo, con cosas así. Y ya cuando empezamos a hacer el software, ahí empezamos a mostrar a Corfo. Y, Claro. y Corfo nos empezó a financiar, claro. Quería preguntarles acerca de... Hay un gran tema en la minería. Por lo menos lo que entiendo es que la minería está yendo hacia la minería subterránea. No sé si tiene un nombre particular, pero así es como lo entiendo yo. Pero aún esa minería subterránea tiene desafíos sociales, ambientales, de sostenibilidad. Entonces, uno de los puntos que me parece importante es cómo conversa el desarrollo que hicieron ustedes, la planificación minera en sí, con este tema de sostenibilidad, con el impacto que sigue generando la minería. ¿Qué piensan al respecto? Te voy a contar un poco nuestra experiencia de eso. Yo creo que, al igual que mucha gente de nuestra generación, cuando nosotros estudiamos en la universidad, nadie nos habló de sostenibilidad. O sea, yo creo que la palabra sostenibilidad no la escuché nunca de un profesor en la carrera. Yo creo que esa palabra no formó parte de mi formación. Y nosotros cuando empezamos a trabajar, nosotros pensábamos, hoy sería bonito hacer algo de sostenibilidad, pero yo no sé nada de sostenibilidad, nosotros pensamos. Hasta que eventualmente nos llamó una empresa importante y nos dijo, ¿sabes? Queremos que ustedes nos ayuden a ver el tema de la sostenibilidad en la planificación. Y fue súper bonito. Y fue una experiencia muy desafiante para nosotros. Nosotros le dijimos, mira, sabes que nos encantaría, pero nosotros no sabemos de sostenibilidad. Y dijeron, mire, nosotros tampoco nos dijeron. Así que aprendamos juntos. Y fue súper entretenido porque ellos lo que estaban haciendo era, ellos buscaron académicos, profesionales de todo el mundo y los ponían a trabajar de forma redundante en una serie de preguntas que ellos habían planteado. Y así nos metimos y estuvimos un par de años trabajando y fue una linda experiencia para nosotros. Yo creo que hicimos cosas muy, muy entretenidas. Y de hecho ahora estamos trabajando ese tema académicamente también. Yo sigo, tú sabes, soy académico y estoy trabajando en un paper en este tema y un aprendizaje porque la verdad que tú llegas, ¿no es cierto?, a la empresa minera y tú te entrevistas con el vicepresidente, ¿no es cierto?, te sientas ahí en la mesa y te dice ya, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la sostenibilidad de este proyecto? Y es una pregunta súper difícil, porque ¿dónde uno empieza esa conversación? ¿Cómo uno aborda esa conversación? ¿Cómo uno la estructura? Y nosotros buscamos literatura y no veíamos mucho.
Y a lo largo, trabajando con el equipo de esta empresa y con colaboradores, nosotros fuimos armando una especie como de metodología para hacer eso. Y nos dimos cuenta de varias cosas que tocan directamente lo que nosotros hacemos. Primero, que hay cosas que de sostenibilidad no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? O sea, ¿no es cierto? Si yo soy una empresa minera y yo voy y construyo un parque, ¿no es cierto? Y protejo un glaciar, ¿no es cierto? O protejo a una fundación para fomentar la educación. Bueno, eso es una forma que la empresa colabora con las comunidades, sí, ¿no es cierto? Que ayuda. Pero que ¿no es cierto? La planificación que hacemos nosotros no tiene nada que ver. Entonces, le damos transferencia a eso, ¿no es cierto? Una forma de... Y eso no dialoga mucho con lo nuestro, ¿no es cierto? Y hay varias otras formas también, ¿no es cierto? Que tienen que ver con eso. Por ejemplo, uno puede decir, ¿sabes qué? Voy a tener proveedores que sean más eficientes, voy a comprar energía de fuentes renovables. O Sí. tampoco toca lo que hacemos nosotros, que también es muy importante. O sabes que voy a reemplazar mi flota de camiones por camiones eléctricos y voy a hacer lo mismo que hacía. Entonces, perfecto, eso también es una forma de mejorar. Pero tampoco toca lo que hacemos nosotros. ¿Y qué sí toca? Pero es que eso fue la primera impresión, porque esta vez nos habla, nosotros, uno pregunta todo esto. Pero ahí cuando, por ejemplo, los camiones. El ejemplo de los camiones es súper entretenido. Empezamos a entrevistar y a hablar con las cosas. Y nos dimos cuenta que las tecnologías eficientes es una forma de mejorar la impacto, ¿no es cierto?, ambiental de un proyecto. Pero algunas tecnologías sí requieren cambiar la forma que hago las cosas. Por ejemplo, digamos que yo cambio la flota de camiones, ¿no es cierto?, de diésel a una flota que usa troley eléctrico. Entonces el troley eléctrico necesita un tendido eléctrico de cable. Que hace que tenga que diseñarla de una forma distinta. O si yo quiero usar lo que llaman los relaves secos, ¿no es cierto? Los relaves secos tienen que, ¿no es cierto?, la planta el molino, la planta tiene que procesar, triturar la piedra de una forma distinta y eso afecta los ritmos de producción y eso cambia el plan, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta que hay una serie de cosas, tecnologías, que sí, si uno las emplea, quiere decir que no puedo hacer el plan como lo tenía antes, que las inversiones que debe hacer son otras, en otros momentos. Entonces ahí la tecnología que tenemos nosotros pasa a ser como un laboratorio. Porque claro, tú puedes empezar a decir, oye, ¿qué pasa si pongo esta tecnología o esta otra? La comparo con esta, y ahí empezamos a darnos cuenta que en ese espacio nosotros teníamos harto de eso. Las tecnologías eficientes pasaban a ser algo que nosotros podíamos empezar a jugar. Entonces, ellos nos podían proponer tecnología, pero nosotros obviamente al comienzo no conocíamos mucho las tecnologías que estaban disponibles. Y ahí empezamos a meternos a otro tema de que es bonito. Por ejemplo, ahí conocimos el tema de la infraestructura compartida, que también es un tema bonito. Imagínate que yo soy una empresa minera, yo quiero contribuir, no sé, $100 millones a las comunidades. ¿Ya? Yo quiero, por ejemplo, una comunidad que tiene escasez de agua. Si yo puedo con esos $100 millones, ¿no es cierto?, invertir en comprar agua. Es una alternativa, ¿no es cierto?, muy buena. Pero, por ejemplo, si yo estoy construyendo un sistema de abastecimiento de agua para mi propia mina, ¿no es cierto?, una planta desalinizadora, por ejemplo, o un dique, ¿no es cierto?, estoy construyendo una represa, ¿no es cierto?, que me va a abastecer de agua el proyecto, a veces, ¿no es cierto?, el costo fijo es muy grande, pero el costo extra que yo pago, ¿no es cierto?, para que me duplique la cantidad de agua no es mucho, relativo a la inversión inicial. Entonces, a veces yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo pago un poco más, ¿no es cierto?, en ese proyecto de adquisición de agua, pero le doy mucha agua a la comunidad, ¿te fijas? Y eso es lo que la comunidad con ese mismo delta de plata no podría hacer. Y esa idea de infraestructura compartida, ¿no es cierto?, también es muy potente, porque ahí se pueden hacer otro tipo de contribuciones. Y eso se puede hacer en el agua o en zonas menos desarrolladas, en sistemas, ¿no es cierto?, sistemas servidos, ¿no es cierto?, y toda clase de cosas. Entonces, y eso también requiere, o sistemas de transporte, o camino, uno se puede imaginar proyectos de infraestructura compartida, pero al implementar eso también toca el plan minero, ¿no es cierto? Otra forma que afecta, que afecta a nosotros, bueno, oye, una mina subterránea versus una mina de rajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto? La gente antes dice mina de rajo es más barato, cuando el mineral está más cerca de la superficie, y ahora, ¿no es cierto?, la minería cada vez más cara, la minería subterránea cada vez se acerca más, ¿no es cierto? Pero a veces, bueno, tal vez me cuesta un poco más la minería subterránea, pero tal vez tiene toda clase de otros de beneficios. ¿No es cierto? Quizás se pueden evaluar. Nuevamente volvemos al concepto de laboratorio virtual, ¿no es cierto? Que esta tecnología que tenemos se puede empezar a probar. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de que podíamos
conversar y ser parte de la conversación en la sostenibilidad, sin necesariamente saber, ¿no es cierto?, todo lo que hay que saber de agua o de relaves secos o de sistemas de recirculación, claro, o de electricidad. Entonces eso fue un descubrimiento muy, muy entretenido para nosotros. Claro, un poco para explicar la parte técnica detrás. De cierta forma, claro, nosotros tenemos este producto que está licenciado a esta empresa Deswick que lo vende, pero como todo software, ellos resuelven el problema clásico, ¿no es cierto? Como tú no vendes un software con 4.000 botones y 5.000 menús para hacer claro, eso. Tú vendes mínimo. Exacto, este es el producto, este es el problema clásico y le puedo ir agregando los features, las cosas que pidan los clientes. Pero claro, nosotros detrás, que tenemos este motor, nuestro motor puede hacer cosas raras, puede resolver problemas muy particulares. Y de cierta forma, ahí es donde han salido todo esto. Cuando hablaba, por ejemplo, recién de estas minas de Barrick que tenían que meter el bombeo, etcétera, claro, eso no está en ningún software. Pero nosotros podíamos hacerlo. Aquí en el caso también de medioambiental también, cómo podemos meter la energía, el agua, etcétera, dentro de esto y generar no una solución, sino... Y lo otro también es que, por ejemplo, cómo generamos... nosotros tenemos proyectos donde hemos generado decenas de miles de soluciones en paralelo con nuestro método, lo mandamos a un cloud, ¿no es cierto? Cada uno se resuelve y tenemos una forma de recolectar todo eso, poder visualizar. Entonces, es eso un poco la razón de que esta tecnología, digamos, nueva, te permite hacer, poco a poco ir metiendo en problemas más complejos, problemas con medio ambiente, con sostenibilidad, etcétera. Y hemos resuelto una cantidad de problemas raros, túneles que tienen que pasar por acá. Bueno, entonces sí tenía etcétera. que ver con temas de sostenibilidad, por lo menos de forma indirecta, digamos. Claro, es que al final la sociedad requiere herramientas para poder hacerlo. Claro. Y al final del día uno se enfrenta con cosas buenas. Nosotros cuando... Hay un tema, además el tema de la sostenibilidad desafía de forma fundamental la planificación minera, porque cuando uno antes hacía un plan minero, la pregunta era, ¿en cuántos años pago el préstamo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el TIR? ¿Cuál es el van del proyecto? Y esa es la única pregunta. Yo no hacía el plan en base a eso, pero cuando tú tenés metas medioambientales, tenés varios stakeholders, tenés varios, ¿no es cierto?, partes interesadas, con distintos intereses, y ya no es un objetivo. Ahora tengo, ¿no es cierto?, por ejemplo, la huella de carbón, tengo el impacto en las comunidades, tengo la energía renovable, tengo el consumo del agua. Sí, es multivariable. Y ese multivariable o multiobjetivo que le decimos nosotros es desafiante, porque ya, yo puedo reducir el consumo del agua al costo de consumir más electricidad. ¿Te fijas? Entonces los desafíos empiezan a estar en contraposición unos con otros. Claro. Y ahí tú entras a un terreno que es muy incómodo para las empresas mineras, es muy incómodo para los inversionistas, para todo. Porque es muy difícil definir este proyecto más sostenible que este otro, porque puede ser más sostenible en una dimensión y menos en otro. Claro. Y cómo yo tomo eso, cuánto estoy dispuesto a pagar en rentabilidad al proyecto por estos otros beneficios. Son preguntas que no tienen una respuesta fácil. Entonces, y ahí nosotros también tenemos que empezar a pensar herramientas ya que no minimicen o solamente maximicen el van del proyecto o el TIR, ¿no es cierto?, que mejoren el TIR del proyecto, sino que te construyan un portafolio de soluciones, ¿no es cierto?, que obedezcan, maximicen distintos criterios para que, no sé, distintos personas puedan negociar y ver, ¿no es cierto?, los efectos, los trade-offs, ¿no es cierto?, claro, de una cosa con otra. Entonces, es una forma mucho más compleja y más, yo vuelvo a decir, incómoda, ¿no es cierto?, de medir y evaluar estas cosas. Y yo creo que ahí las herramientas que estamos tienen claramente un rol. Una última cosa que yo siempre me gusta mencionar, que la minería es un recurso no renovable. O sea, cobre, el mineral que está abajo, lo voy a sacar una vez. Y listo. Esto no es un negocio que yo toda la semana voy a sacar. No, una vez se saca. Entonces, por eso es tan importante también planificar bien esa decisión. O sea, considerando todos estos aspectos. O sea, y esa es la mejor también, una cosa importante de la sostenibilidad, es poder hacerlo bien. Porque si yo lo hice mal y saqué en el momento incorrecto, generé más contaminación, bueno, ya se hizo, no puedo volver a... No es que la próxima mina la voy a hacer bien. No, cada mina es distinta y por eso... es tan importante poder tomar todas estas decisiones dentro de una planificación de largo plazo. Quiero volver un poco al punto que tiene que ver con el spin-off, ¿no? O spin-out que hicieron. Hoy, ¿cómo está compuesta? ¿La universidad sigue siendo parte de los accionistas, digamos, de la empresa o no? ¿O salieron completamente?
¿Cómo está compuesta hoy la empresa Alicanto? Digamos? Fue una discusión de 5 años, yo creo. ¿Se resolvió? Sí, se resolvió, Sí, se resolvió. Pero también bueno, nadie tenía experiencia ni nosotros en la universidad en esto. Entonces Claro. fuimos los primeros realmente en hacer esto. Exacto. Entonces, bien, mira, claro, durante toda la primera parte, cuando uno hace un spin-off, no hay una fecha que uno dice, ya, No, claro. claro. Hay un día que se fundó la empresa, hay un día que nos fuimos físicamente a la universidad y empezamos a trabajar en otra oficina, hay otro día que los ingresos ya no llegaban a la universidad, llegaban a la empresa. Entonces, obviamente esto fue un Se va proceso que debe generando. haber durado a lo largo de 4 años. En temas como de formación de la empresa, la universidad no quería, en algún momento pensaron ser parte de la empresa y tener, pero después prefirieron Ser dueños no de la propiedad hacerlo. intelectual. Claro, ellos son dueños de la propiedad intelectual, La pero, propiedad intelectual. pero Que generamos estaban un mientras poco estábamos en la complicados con universidad. este tema. Bueno, tú sabes, universidades son sin fines de lucro, Claro. entonces un poco por todos esos conflictos, la universidad es muy cuidadosa respecto a eso. Ujú. Por lo tanto, al final dijeron, no, vamos a ir a la modalidad de royalty. O sea, Ajá. la empresa es de nosotros usamos su propiedad intelectual, que son de cierta forma ¿Cómo los se la algoritmos licencian? y métodos, claro. Claro. Y nosotros pagamos un royalty de vuelta por las ventas que tenga los Buenísimo. productos usando esto. Entonces, ese fue el esquema que al final llegamos y que ha funcionado bastante bien. Y eso nos ha permitido también a nosotros como empresa Alicanto ahora seguir creciendo y Y ahora creamos nuestra propia propiedad intelectual también. Entonces de tenemos, ustedes. claro, o sea, nosotros obviamente una propiedad intelectual importante le pertenece a la universidad y eso nosotros pagamos el royalty por eso y también vamos creando otras cosas nosotros. Complementario. Claro, Porque porque además la tecnología, tú sabes que perece, es perecible, ¿no es cierto? Esta cosa hay que renovarla, hay que cambiarla, hay que hacerla de nuevo. Sí. Esto es muy competitivo, además. Entonces, no es que uno hace una cosa y dura para siempre, ¿no es cierto? O sea, de hecho, hay una cosa, me gustaría mencionar esto porque yo creo que es relevante. Nosotros somos académicos y tenemos algo que no es muy bueno en el mundo de los negocios, que nosotros contamos todos los secretos que están detrás. Nosotros publicamos paper y en esos papers están los detalles de cómo hacer esto que nosotros hacemos. De cierta forma, uno como académico cree que esa es la forma de hacerlo. O sea, porque también somos más cuidadosos ahora. Te da un poco también de validez. O sea, la persona que dice, ya, pero ¿qué hacen ellos? Bueno, ahí están los papers. Entonces, Bueno, Sam Altman hace poco, no sé si viste cuando dijo, creo que hemos estado al lado equivocado de la historia, ¿no es cierto? Cuando decía que toda la red intelectual que generaba se la estaba guardando, cuando sale Deep Think, ¿no es cierto? Es una cosa que nosotros obviamente lo Claro. tenemos Espera, todos pero como Entonces- déjame entender. ¿Puedo decir que Sam Altman, el de OpenAI, Ah, no, esta semana. salió una dijo, entrevista. perdón, que no quiero Que- entenderlo bien? No, dijo. No. A ver, cuando salió DeepSeek, ¿no es cierto? DeepSeek, sí. Esta alternativa de ahí, China, ¿no es China. cierto? Ujú. Todos los algoritmos públicos, entonces que causó un gran revuelo en Estados Unidos y causó un gran revuelo dentro de OpenAI. También, Y, ok. y mucha presión, ¿no es cierto? Si acaso ellos también deberían estar publicando las cosas, porque se da cuenta que muchas de las cosas que hizo DeepThink son tecnologías que se dan en Facebook, ¿no es cierto? Que de Meta, ¿no es cierto? Que fueron abiertas. Entonces, y ellos se dieron cuenta, ok. y Sam Altman en una entrevista, oye, esta semana, a ver si dijo, yo en lo personal creo, así dijo, que hemos estado en el lado equivocado de la historia y nosotros tal vez deberíamos estar publicando las cosas que estamos haciendo. Entonces, Publicando, no gestionando. no, publicando la literatura académica. Mira. Muy interesante la discusión. Claro, nosotros no sabemos bien, hay que ser cuidadosos. No publicamos todo ahora somos más cuidadosos, pero es una discusión. Pero, perdón, ¿cuál es el beneficio de publicar en ese sentido? Bueno, que tú te beneficias de. A ver, en la universidad, imagínate, pues tenés miles de académicos en todo el mundo que toman tus cosas, las desarrollan y publican cosas y tú puedes construir a partir de eso también. Yeah. Entonces tú eres parte de un ecosistema en que todos están trabajando juntos. Entonces la idea. A ver, nosotros. Es un tema que no tenemos 100% resuelto. Nosotros ahora los últimos algoritmos no lo hemos publicado, pero algunas cosas sí. Todo, por cierto, todo lo que hicimos al comienzo lo publicamos, ¿no es cierto? Ahora estamos más cautos. Pero claro, este sistema, ¿no es cierto? Nosotros, la apuesta que uno podría tener es, yo publico, pero estoy adelante, pues yo voy corriendo más rápido más que el resto, ¿no es cierto? Pero me alimento de todas las cosas que van saliendo y esta interacción y todo. Y esto es un debate gigante en las empresas de tecnología, esto en todo ámbito de cosas. para ponerte un ejemplo, fuimos a una conferencia en Canadá, Vancouver, donde nosotros presentamos, no sé si fue Vancouver,
donde Daniel Espinosa presentó un poco nuestro algoritmo, nuestros resultados para esto en minería. Y un profesor muy reputado de Canadá nos dijo, eso es mentira, lo que ustedes están mostrando no es cierto. Así de eso agresivo. no puede ser. Eso Claro. no puede ser. Nosotros le decíamos, bueno, lo invitamos, que nos manden, nosotros le podemos probar, Claro. manden las cosas, etcétera. Y además están los papers publicados, etcétera, claro. Ahora, no sé, pasaron 8 o 9 años y él tiene algo basado en lo que nosotros hicimos y en la información que nosotros, que puede repetir lo nuestro. Entonces ahora él se da cuenta de cierta forma que... claro, pero en esos 8 o 9 años nosotros tenemos ahora algo que otra persona va a tener... Por lo tanto, eso nos obliga a nosotros también a estar siempre desarrollando nuevas cosas, etcétera. Y actualmente, claro, nosotros fuimos este primer software. Ahora la mayoría de los softwares se están cambiando a los métodos que nosotros desarrollamos. Lo están copiando mucho. Mucha gente puede decir, oye, pero esto, ¿por qué lo hacen? Eso te iba a preguntar. ¿Cuán emulables, copiables son los algoritmos que hacen ustedes? O que te hablabas de OpenAI, digo, al final del día, hoy el copy-paste está a la orden del día, me parece, ¿no? Es que la cosa no es tan fácil, porque una cosa es tú publicas una idea, un concepto matemático, y otra cosa es implementarlo. Eso es lo primero. Nosotros aprendimos eso a golpe. Nosotros cuando empezamos este software dijimos que nosotros somos académicos, las sabemos todas, ¿no es cierto? Nosotros somos los campeones de la teoría, implementar esto es un juego niño, ¿no es cierto? Pero no. Y claro, nosotros salimos con nuestro algoritmo y armamos un equipo de programadores, los pusimos a trabajar y hoy el año tuvimos que echarlo a todos, porque lo habíamos hecho pésimo. Y los gallos trabajaron muy bien, es que nosotros no los subimos dirigir, si nosotros hicimos puras tonteras. Entonces nos dimos cuenta que la ingeniería de software por algo ¿no es cierto? Hay tanta gente con tanto estudio y tanto método y todo, y ahí nos empezamos a asesorar mejor. Lo mismo con los negocios, que nosotros firmamos contratos que no eran los correctos al comienzo y qué sé yo. Es un aprendizaje, ¿no es cierto? Y a ver, ¿cómo partimos esto? Estábamos hablando de... Claro, de cierta forma fuimos incorporando dentro de la empresa también gente experta. También se incorporó Nicolás Loira, por ejemplo. un ingeniero. Él venía del mundo del software, ¿no es cierto? Con Claro. la empresa, había hecho videojuegos, etcétera. Sí, contaste que era campeón de algo. Exacto. No, bueno, él ganó, a los 20 años él ganó un concurso. Nosotros tenemos un equipo de lujo. Nosotros tenemos un equipo que es fantástico. Tenemos nuestro CTO, Nicolás, él a los 20 años diseñaba videojuegos, entonces en su tiempo libre, más encima. Esto lo hacía mientras estudiaba en la universidad y ganó la Enix, esta empresa que hizo el Final Fantasy y todo esto en Japón. Sí. Hace un concurso todos los años de videojuegos internacional que compiten puro, ¿no es cierto?, cracks. Y lo ganó Nicolás con unos amigos chilenos en primer lugar, ¿no es cierto? Impresionante. Entonces tenemos también ingenieros nuestros que han pasado, bueno, Eduardo está en Google, ¿no es cierto? Ahora otro ingeniero nuestro pasó hartos años en Google. Tenemos gallos, tenemos campeón de las Olimpiadas Matemáticas, tenemos gallos muy, muy buenos. Entonces desarrollar esta propiedad intelectual, de cierta forma, claro, requiere, si bien algunas de las cosas están publicadas, ¿no es cierto?, hay mucho trabajo detrás. O sea, nosotros es un equipo, nuestro equipo somos 6 doctores. 7 doctores, 7 personas con doctorado. 7 de 15. De 15. Desarrollamos matemáticas, tenemos pizarrones. Todas las oficinas tienen pizarrones grandes y plumones para estar ahí desarrollando cosas. Entonces, claro, no es fácil para una empresa, digamos, una empresa común y corriente, tomar esto, implementarlo y seguirlo desarrollando. Yo creo que hay algo detrás que es mucho más costoso. Y eso un poco, de cierta forma, como... También nos pasó la forma de trabajar con Deswik que nosotros tenemos actualmente, que nosotros decíamos, nosotros somos académicos, nosotros no tenemos idea de marketing, no tenemos idea de venta, no tenemos idea de soporte técnico. Entonces la gente nos decía, pero ¿por qué no hacer un software? Nosotros decimos, porque no somos... no es nuestro ADN, ¿no es cierto? Claro. Nosotros nos gusta hacer algoritmos, métodos, programas de computador, pero etcétera. Entonces ahí salió un poco este partnership con Deswik, que ellos hacen todo eso, etcétera. Nosotros trabajamos en un modelo B2B, o sea, de cierta forma nosotros desarrollamos este motor, a mí me gusta decir, ellos diseñan autos, carrocería, de cuero, etcétera. Nosotros hacemos motores. Claro, bueno. Y esa es de cierta forma, nuestra forma de trabajar. Hasta ahora, pues hemos aprendido mucho. Ahora podríamos lanzarnos a hacer todo, pero porque hemos aprendido. Bueno, pero el otro día, sí.
Bueno, no me voy a ir por las ramas, pero en fin. Quiero preguntarle si ya a nivel como de cara, y voy a volver a lo de Google porque me parece re interesante, pero quiero sacar esto del medio que tiene que ver con el ambiente académico. El ambiente académico que quizá no es, digamos, yo no conozco muchos casos de spin-offs universitarios, quizá ustedes conocen más, exitosos quizá menos, ¿no? Porque ustedes, digamos, han podido lograr traspasar esa barrera hacia la industria, digamos. Y entonces quería entender, ¿no? ¿Cómo conversa esa investigación que ustedes, digamos, más básica, la investigación aplicada, y luego sacarlo a mercado dentro del ámbito universitario en Chile, ¿no? Es muy difícil dentro del ambiente universitario. Porque no está configurado para eso. Si tú, en el fondo, tú eres académico y a ti te miden los papers, si tenías un fondo, si no tenías un fondo, si, cuántos cursos así. Entonces, la verdad... no es una métrica. Es que es muy difícil. Porque además, como todas las cosas en la vida, uno aprende echando a perder, ¿no es cierto? Uno aprende a andar en bicicleta cayéndose, uno Sí. aprende a hacer negocios haciendo malos negocios también. Entonces... uno necesita espacio para eso y yo creo que no está orientado a eso en general la universidad, las universidades. Claro, exactamente. Es ¿Y costoso, cómo? es muy costoso también para los que hacen esto, que de cierta forma tienes que dedicar mucho tiempo que es muy poco valorizado. O sea, claro, una vez que esto es exitoso, etcétera, Claro, sí, ahí sí. uno lo valoriza, pero en ese proceso, en esos años que uno está de cierta forma dedicando tiempo, Marco le dedicó mucho tiempo efectivamente a toda la parte administrativa y, y es un tiempo que no es valorizado por nada, no es valorizado Es un por los, riesgo. por los estándares, no es valorizado tampoco, no solo la universidad, no es un problema de la universidad, porque uno dice, bueno, la Universidad de Ibáñez tal vez podría tener eso. No, en realidad es más que eso, porque hay un sistema de acreditación de programas y de universidades que tampoco lo considera, hay un sistema de... Hay todo un medio ambiente, la- los fondos, la ANID, O sea, etcétera, que le cuesta sí. mucho considerarlo. Entonces, al final termina siendo un sacrificio de un grupo de personas que quieren hacer algo un poco más diferente. Estoy seguro que 90-95% fracasa en ese proceso, como tú dices, pero, pero no sé la solución. Sí, yo creo que instrumentos como Fondef también encaminados. Fondef, Yo creo sí. que Fondef a mí me gustó mucho como instrumento, porque Fondef es un fondo para universidades para que hagan proyectos aplicados. Creo que está poco orientado a spin-offs, porque en el fondo Fondef ahí podemos discutir temas técnicos. Yo lo encuentro un excelente instrumento. Creo que se le podrían hacer unos pequeños ajustes para favorecer más los spin-offs, pero ese instrumento es muy bueno. Y Corfo tiene algunas cosas a veces que lanza. Que tocan ahí. Sí. Bueno, pero ahora este año ha cambiado. Ahora este año ANID lanzó, ¿no es cierto?, estos proyectos nuevos que son centros de investigación aplicada. Entonces nosotros estamos un poco fuera porque estamos dedicados un poco a esto. Pero yo creo que va en esa dirección. Yo creo que no es que nosotros seamos los visionarios, que todos vemos esto, ¿no es cierto? Yo creo que hay un consenso en la comunidad que la cosa tiene que dar fondos que estimulen, que creen las condiciones para que los académicos hagan eso y que las universidades, no sé, también estén dispuestos a que sus académicos tomen el riesgo de hacer Claro, eso. porque hoy termina siendo más bien un altruismo, ¿no? Unas buenas intenciones y que bueno, si te funciona buenísimo, no te Es una funciona. apuesta, yo creo, claro. Claro, no te funciona, no es la métrica por la cual te medimos el ecosistema académico, ¿no? Entonces, Claro. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, con la Universidad del Ibáñez tuvimos un harto apoyo detrás, pero en otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, tuvimos un espacio donde poner nuestro específico. primero ingeniero, tuvimos de cierta forma también todo este tema de los proyectos para poder pagar gente, a veces necesitamos, también tuvimos un poco de apoyo en eso, pero claro, en términos como ejemplo de evaluación académica, Sí. claro, eso no depende aquí, depende de la vicerrectoría y tiene una regla para todos, que claro, hay uno que es así como, oye, pero es que Sí. yo le dedico 30% de mi tiempo a esto, es como que a veces pasa un poco ese tipo de cosas, pero yo creo que también no es fácil, en esto nosotros llevamos más de 20 años en la universidad, o sea, es difícil, han habido varios intentos fallidos, no sé, vamos a considerar ahora las patentes además de los papers, eso no tuvo
mucho impacto, un impacto bastante bajo. Vamos a hacer eso. Las oficinas de transferencia tecnológica que surgieron en la universidad. Eso efectivamente fue ayuda y permitió avanzar en esta dirección, pero la solución definitiva está muy lejos. Y yo veo un poco también las universidades en Francia, las universidades de Estados Unidos, y tampoco lo tienen muy resuelto. Así que efectivamente, como yo siempre digo, si es usted un problema de todos, es que no hay una solución clara. Y les quería preguntar también, entonces hablamos de estos desafíos a nivel universitario, ¿no? También para sus pares en la academia. Con el área de innovación de la Universidad del Adolfo, ¿no? Eduardo, vos que estás ahí actualmente, ¿qué tipo de vinculación, colaboración o apoyo ha recibido más allá del nivel de la universidad, específicamente el área de innovación? ¿Cómo venís conversando eso? Difícil responder porque a lo largo, yo creo que este proyecto que nosotros estamos desarrollando, de hecho, cuando yo entré a la universidad el año 2005, fue mi job talk, la charla que uno le hace cuando uno lo está contratando, cuando uno está postulando, fue respecto a este problema. O sea, han sido 20 años trabajando en esto. Uh-huh. Y la universidad en ese momento también era una universidad muy pequeña, muy enfocada a la docencia. Nosotros fuimos de los primeros profesores investigadores, de cierta forma, que es otra universidad hoy en día. Hoy en día es otra más cosa que nada investigación. Entonces, y también toda esta oficina de transferencia se fue desarrollando como junto con nosotros. Entonces, ha sido más que cómo esta oficina ha apoyado a nosotros, al revés, es cómo hemos ido creciendo los dos juntos. Los dos de la mano, claro. Y cómo hemos ido aprendiendo con las cosas buenas, las cosas malas, los acuerdos, los desacuerdos. Yo creo que ha sido un proceso bastante largo, pero que a la larga funcionó, en el sentido de que logramos hacer un poco el spin-off y estamos ambas partes bastante de acuerdo con lo que tenemos ahora. También fue un apoyo en el momento, no sé, la primera parte, especialmente cuando uno no tenía mucho dinero, tenía el dinero de estos proyectos que necesitaba de cierta forma juntarlo para poder pagar los estudiantes. Y no estamos hablando de sueldos para nosotros, estamos hablando de pagarle al estudiante, de poder comprar un computador para poder hacerlo. Entonces, claro, ahí obviamente también fue bastante el apoyo que recibimos. Pero fue un proceso de crecimiento. Ahora la universidad, con toda esta experiencia, obviamente tiene otra herramienta y tiene otro grupo y tiene otro equipo que puede prestar un mejor apoyo. Bien. ¿Y cómo entendés vos, Eduardo, o vos, Marcos, que este proyecto finalmente mueve la frontera del conocimiento, ¿no? Volviendo ya desde el lado universidad, porque usted también está como hacia la industria, ¿no? Pero, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo la mueve? Bueno, yo creo que en la medida que tú empiezas a ver que la gente hace las cosas de forma diferente, el resultado de este proyecto es que estáis moviendo las cosas, ¿no es cierto? La frontera. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, nadie creía en estos métodos. Era una cosa... Yo a veces muestro en mis conferencias un manual de software que es muy divertido, que es del año, ¿te acordás? El 96, creo que dice que esta cosa de usar algoritmos de optimización para la planificación minera es un ejercicio académico. Mira. Eso, y explica el manual que ellos no hacen eso, porque eso es como un juego de los académicos. Y es muy graciosa la frase. Y el hecho de que nosotros hemos logrado sacar eso adelante ha sido muy satisfactorio. Cuando nosotros íbamos a hablar a Codelco o a otras organizaciones, que a mí me han venido a decir eso varias veces, nos decían que esto se puede hacer. Y ha sido puro humo. Entonces, para nosotros es súper motivo de orgullo, ¿no es cierto?, ver que ahora muchas de esas mismas personas que nos decían eso, empresas están usando y están pagando, y no poco, por usar esta tecnología, por usar estos software, nos llaman, y hay mucho interés. El hecho de que nos estén copiando, nosotros es un halago en ese yo lo siento como un halago. Nosotros, cuando partimos esto, nosotros nos acercamos a varias casas de software buscando colaborar con ellos,
Y muchas empresas muy importantes nos decían, no, ¿sabes que no? Ahora no, puede ser en el futuro, qué sé yo. Y ahora todas esas empresas están sacando productos como el que nosotros teníamos 2, 3 años atrás, 4 años atrás, y los lanzan como la gran cosa al mercado, porque se dan cuenta que los clientes están diciendo que esto es lo que quieren, porque esto es lo que está dando mejores resultados. Y nosotros, no es exageración, nosotros vemos que en promedio nosotros estamos sacando un 12% más en el valor de los proyectos con esta tecnología. Entonces, ahora son proyectos de etapas tempranas, de estimaciones tempranas de valorización, pero son muy significativas. Entonces, ya no hay espacio para decir, oye, yo voy a seguir haciendo los trabajos de una interfaz más bonita, mi gráfica, qué sé yo. Ahora, No va por ahí. no, entonces yo creo que para nosotros eso nos hace sentir que, o sea, nos confirma un poco eso y cada vez nos llega más correo y más interés y lo vemos, Y además ha permitido desarrollar una comunidad también de gente en torno a este tipo de problemas. Qué porque, bueno. o sea, nosotros hemos tenido muchos alumnos que también han seguido su propio camino, pero siempre que partieron con este problema y de repente vuelven y retoman cosas de esto. Además, todas las colaboraciones que nosotros generamos en otras universidades. Entonces, hoy en día, un poco cuando ve la investigación en estos métodos para resolver problemas de la investigación minera, hay mucho más. O sea, cuando nosotros llegamos había que leer los 10, 15, 20 papers que habían y se acabó. Ahora hay 100, 200 de cierta forma. Claro. No es que nosotros logramos eso, para nada. Pero de cierta forma, el tener esto, que haya sido exitoso, hace que otra gente diga, a mí también me gustaría, voy a probar esa idea, voy a ver cómo me va, ¿y qué pasa si le incorporamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se va generando de cierta forma también todo un área, una mejora en la frontera del conocimiento, que sale un poco producto de esta idea que tuvimos, que fue exitosa, que funcionó. Así. Qué bueno que puedan también incluso generar una comunidad alrededor de este tema. Y bueno, evidentemente habla del impacto, ¿no? Los papers, la gente involucrada y demás. Voy a hacer las últimas preguntas que tienen que ver con, primero, qué recomendaciones o buenas prácticas le podrían dar a sus colegas académicos en la Adolfo, en otras universidades, para lograr un poco replicar este caso de éxito que tienen ustedes con Alicanto. Lo primero que hablamos antes, que yo diría hay que salir y conversar mucho con la gente que está haciendo las cosas. Hay que hablar mucho con la industria. Mucho, y eso pasa por atreverse un poco a hacer el loco. Yo creo que a veces nos pasa que uno va a hablar, estamos acostumbrados a ser los expertos de las cosas y a veces uno tiene que ir con un poco de humildad y conversar desde el punto de vista de quien no sabe nada, ¿no es cierto? Y yo creo que eso para nosotros ha sido súper, súper importante. Hablar mucho con distintas empresas, distintos consultores, con distintas personas del mundo. Eso es lo primero que yo recomendaría. Claro, mi primera recomendación sería paciencia. Paciencia. O sea, porque... Bueno, dijiste 20 años desde que arrancaste. Exacto, ese es el punto. Es un montón. Si yo quiero hacer algo en 1 o 2 años que sea exitoso y que le vaya bien, no funciona. Bueno, sí, puede funcionar, pero no desde la universidad. Posiblemente en lo privado. Arma una empresa privada, etcétera, que desarrolle esto, etcétera. Una startup, sí. Pues exacto. O sea, pero yo no sé, ¿tú crees? Yo fíjate, yo quizás estoy de desacuerdo contigo, quizás si nosotros supiéramos lo que sabemos hoy día, 20 años atrás, lo hubiéramos hecho mucho más rápido. Yo tiendo a creer. Claro, pero ese tiempo, ese periodo es a posteriori, claro. Claro. Pero ese periodo de aprendizaje, de cierta forma, que especialmente con algo como esto, que es tan científico y tecnológico, digamos, desarrollar, algo nuevo que uno está desarrollando, que no es tomar esta tecnología, la vamos a adaptar y vamos a hacer. No, aquí hubo un desarrollo tecnológico de algo nuevo, una idea que no se había probado y que funcionó. Claro, eso toma tiempo, hay que tener paciencia y ver los frutos tal vez. Claro, demora 10, 15 años. Claro, si yo estoy buscando algo para en 2 años más estar listo y tener una empresa que me vaya sobre, hoy es más, hay que tener cuidado. Ese es como mi... Marco no está de acuerdo. En algunas cosas, la investigación yo creo que sí. Yo creo que la parte lanzar la empresa se puede hacer mucho más rápido. La parte sí, seguro. Yo creo que ahí perdimos mucho tiempo. Yo creo que nosotros podríamos esto mucho más rápido. Estoy de acuerdo. Y un poco para cerrar, te voy a aprovechar, Eduardo, de lo que vos puedas compartir. Entiendo que estás en Google Research, ¿no? Sí. Si
no sé si se puede compartir, quizá no. Me interesa muchísimo, y seguramente la audiencia también, ¿no? ¿Qué 2, 3 temas son los que hoy estás viendo de cerca, mirando de cerca, o trabajando desde Google Research? Y bueno, un poco qué hacen, ¿no? Porque es como, bueno, me imagino algunas cosas, pero si puedes lo que puedas compartir. Claro. Bueno, yo estoy de investigador visitante. Ajá. Estoy en un cargo por 2 años. Ya llevo 1 año, estoy partiendo mi segundo año. Dentro del equipo de investigación de operaciones, o sea, algoritmos, modelos de optimización, etc. Este equipo tiene 2 partes, tiene un equipo en Boston y un equipo en París. Yo estoy en el equipo en París. Mira. Muy enfocado a la ingeniería, muy programador todo el tiempo, etc. Y allá estoy haciendo, lo más entretenido es que estoy haciendo cosas muy parecidas a las que hacía en la universidad. O sea, estamos resolviendo problemas. Un principal proyecto que estoy trabajando, un proyecto de diseño de rutas para una naviera, la naviera CMA, que es la tercera naviera más grande del mundo, diseñando rutas y exacto, claro, y qué nave tiene que ir a cubrir cierta posición de acuerdo a las rutas que tiene, etcétera. ¿Ya? Que son problemas bastante... O sea, la que técnica, las empresas van a Google y le piden eso. Sí, en este caso es un proyecto que dice el área de Applied OR, que tiene empresas que... Estamos hablando... O sea, el otro proyecto que tenemos con Lufthansa, ¿no es cierto?, que está ahora nominado a uno de los premios Edelman, que uno de los... O sea, son empresas grandes, ¿no?, que llegan a esto. Sí. Pero ahora uno como ingeniero, como investigador, hago algo bastante parecido a la universidad. O sea, ok, interesantes problemas, veamos, hagamos modelos, probamos, codificamos. Claro, hay más gente, hay un equipo, y por supuesto hay otra velocidad, porque estoy dedicado full 100% a eso, no tengo que preocuparme de la clase, del alumno, de la reunión de facultad, etcétera. Entonces, también eso permite tener otra velocidad. Y eso es como lo que estoy haciendo actualmente. Obviamente toda Google en general, hay LLM, inteligencia artificial, todo eso está enfocando para allá y qué increíble lo del notebook LM. Claro, me parece espectacular, sobre todo para ustedes los académicos. Yo lo recontrauso. Me parece espectacular. Y eso, por ejemplo, el otro proyecto que estoy trabajando, un proyecto de planificación a largo plazo de todo un poco la infraestructura también de Google. Porque todo esto, por ejemplo, también cambia. De la infraestructura. Exacto, porque todo esto requiere mucha energía, requiere mucha red, y todo eso tiene que planificarse. En los próximos 5 años, 6 años, 10 años hay estimaciones, etcétera. ¿Dónde voy a comprar las máquinas? ¿Dónde le voy a poner? ¿Dónde instalo una fibra para poder conectar estos data centers? Son decisiones a largo plazo que tengo que estar tomando. Entonces, ese es justamente el otro proyecto en el que estoy yo trabajando actualmente. Bueno. Vi lo de energía nuclear, ¿no? Que están como haciendo un viraje. Está claro, el tema de energía, de ver cómo lo hacen, exacto, como de generar energía. Y un poco aprovechándolo ya como de cierre, porque ustedes también trabajan con algoritmos, obviamente el tema ya de los últimos años es inteligencia artificial. Vos hablabas de DeepSeek, bueno, OpenAI, Gemini, que dicen que también tiene, bueno, yo lo uso, pero por lo menos el otro día escuché a Mark Benioff de Salesforce, dice que es el que tiene el modelo más el mejor modelo al final del día, ¿no? Incluso mejor que OpenAI. ¿Hacia dónde vamos en este mundo? Esto es una apreciación y si querés vos no respondas porque tenés un rol en Google, pero quizás vos, Marco. ¿Hacia dónde vamos en este modelo donde tenemos varios actores, ¿no? Y quizá haya más agentes, ¿no? O modelos? ¿Se va a tender a concentrar? ¿Qué va a pasar están todos apostando a inteligencia artificial, como es AGI, ¿no? Como general? Generativa. ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué piensas? Te maté, pero puedes hacerlo corto si querés. Difícil decir. Yo no me siento la persona más preparada para responder esa pregunta. Yo estoy igual que tú, un espectador. Yo lo encuentro fascinante. A mí lo que... ¿Qué te tinca, digamos? No, mira, más que qué tecnología va a resultar, si se va a concentrar, a mí lo que yo rescato de esto es lo que te decía antes, que me llama mucha atención esta forma de trabajar, esta forma de tener empresas como Google, como no sé, pues, como Anthropic, como todas estas empresas que están haciéndose ahora, ¿no es cierto? Como
como trabaja OpenAI, este tipo de empresa que trabaja con investigadores, ¿no es cierto?, que una I+D muy pura dentro de la empresa. Yo digo, es una forma de hacer empresa que en Chile se ve muy poco, por ejemplo. ¿Ah? Sí. ¿Hay casos acá? ¿Se le ve? Hay casos, pero sé poco. O sea, yo creo que en Chile, quien hace un doctorado y viene a Chile, todavía aspira a ir a la universidad. A la universidad, claro. No, Sí. no aspira a una empresa tecnológica donde tú tengas el grado de libertad y creatividad para jugar a cosas más locas, más jugadas como lo tienes en Google o OpenAI o Amazon o Meta o Bueno, también tiene otros recursos, ¿no? Pero no sé, es una pregunta, ¿es un tema de recursos solamente o una pregunta de cómo hacemos las cosas? Claro, puede ser. Y yo tiendo a pensar que es una pregunta de cómo hacemos las cosas. Yo creo que no es parte de nuestra cultura y yo creo que eso, lo que yo rescato OpenAI, que este tipo de forma de hacer las cosas se paga. Se paga, yo creo que se paga. Y es una cosa brutal cómo se están moviendo las cosas. Yo creo que en Chile tenemos que aprender a hacer eso. Yo para sumarnos, antes de pensar en cómo hacemos AI, tenemos que pensar en cómo hacemos investigación y cómo hacemos tecnología a la empresa. Y es una pregunta, yo creo que es muy profunda. Y que es una pregunta que nosotros dentro de Alicante no estamos haciendo todo el tiempo. O sea, la pregunta es cómo vamos a hacerlo nosotros para que alguien que vuelva a un doctorado de MIT diga, oye, yo quiero volver a Chile a trabajar en Alicante. Claro. No a ser profesor de la Católica Exacto. o de la Adolfiani o qué sé yo. ¿No es cierto? ¿Cómo que sienta que yo tengo esa libertad, ¿no es cierto?, que puedo hacer cosas de punta y que aunque me llame Amazon o Google, yo digo, no, viejo, yo prefiero estar acá. Qué lindo sueño. Entonces, esa es la pregunta, pero eso es, pero la pregunta, ¿y por qué no? Si mucha gente está en Chile que podría estar allá y elegimos estar acá. Entonces, ¿cómo crear eso, ¿no es cierto?, en el ámbito de la tecnología y todo eso? Esa es la pregunta que yo trato de rescatar de eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, queridos Eduardo y Marcos, muchas gracias. Ha sido un gran espacio, aprendí mucho. También ustedes son profes, trasladan esa docencia. Y bueno, ¿algún mensaje final de cierre para la audiencia? ¿Algo que quizá no hayamos tocado, que ustedes querían compartir? No en particular. Solo tal vez un poco después de hablar de todos los problemas y todo lo difícil y todo eso, sí. Un poco dejar la idea de que esto tiene una recompensa al final. O sea, es posible. Cuando uno lo logra, o sea, cuando funciona esto y ve de cierta forma ahora Alicanto, cómo crece, cómo aparecen nuevos proyectos, cómo mucha gente quiere trabajar con nosotros, tanto alumnos, estudiantes como empresas. De cierta forma uno dice, todo este tiempo, todo este esfuerzo se pagó al final así que eso para motivar a la gente que tenga este espíritu lo sigue haciendo. Y yo creo que para complementar eso, me gusta eso, Eduardo. Claro que uno plantea, uno siempre habla desde la dificultad, pero es cierto, yo creo que en Chile hay tremenda oportunidad, yo creo que en Chile el ecosistema es fantástico, yo creo que la gente, los ingenieros que salen de las universidades son realmente espectaculares. Hay el mismo ecosistema, o sea, los mismos Corfo. Uno puede decir, oye, esto no me gusta, esto podría ser mejor, pero es fantástico y yo creo que permite hacer muchas cosas. Y yo creo que Chile tiene las condiciones, la gente, las condiciones, no es un país caro para operar dentro de todo, ¿no es cierto? Nos quejamos de que está más caro, pero no está caro como es Estados Unidos, ¿no es cierto? París. Y yo creo que se pueden hacer cosas muy entretenidas acá. Y yo creo que nosotros lo estamos disfrutando esa oportunidad acá. Así que yo creo que invito también a la gente a lanzarse a hacer este tipo de cosas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la primera vez que conversamos, no va a ser la última. Cuando tengan también más avances y demás, este espacio también se los dejo y es de ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído, su oreja y compartir con nosotros esta linda experiencia. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con más emprendedores, inversores, investigadores, líderes y referentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible.
Soy Dani Tricarico y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.